Gracias, presidenta. Bueno, yo quiero también hacer alusión a la OD 86, que pone en consideración el decreto de necesidad de urgencia 1053 del 2018, y quiero hacerlo analizando el texto y el contexto, porque no se llega porque sí a este decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri. Se llega primero, quiero explicitarlo, durante nuestro gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, que interrumpe un proceso también neoliberal de construcción de una energía al servicio de la exportación, al servicio de generar excedentes exportadores a costa del pueblo argentino. Lo rompe con una resolución, la resolución 265 de marzo de 2004, donde Néstor Kirchner decide que el gas era para el desarrollo argentino y para el pueblo argentino. Y mire, presidenta, cuando yo miraba cómo era la traza de los gasoductos, cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, ¿sabe con qué lo comparaba? Con la traza de los ferrocarriles. Esa traza de los ferrocarriles diseñada expresamente para un modelo de país agroexportador que se llenaba de plata aquel que exportaba, pero que el pueblo era pobre. Bueno, la traza de los gasoductos hasta que llegó Néstor Kirchner al gobierno era similar. Era una traza armada para exportar, mientras que el pueblo obviamente no tenía consumo porque se había desplomado por la desindustrialización del país, la destrucción del aparato productivo que se había producido previamente y que nos había dejado en ese infierno del que Néstor Kirchner siempre hablaba, ¿no? Luego de eso, la verdad es que se comenzó a invertir fuertemente en la República Argentina y se construyeron 3.000 kilómetros de gasoductos que permitieron justamente acompañar la expansión económica que se generó en la medida que la Argentina iba recuperando soberanía, iba recuperando empleo, iba recuperando su aparato productivo. Algunos números que me parece que es importante señalarlos porque quisieron instalar que asumieron en el 2015 bajo una crisis energética. Y la verdad que la crisis energética la construyeron durante el gobierno de Mauricio Macri con los tarifazos y con el desastre que generaron, por ejemplo, con este decreto de necesidad y urgencia, el 1053 de 2018. A los números. De enero de 2003 a enero de 2013 pasamos de 1.515.448 usuarios de gas a 1.957.673. 29% más de usuarios. Y si nos extendemos a su gobierno, presidenta, hasta el 2015, el 60% más de usuarios de red de gas natural en la Argentina, llegamos a casi 2,5 millones de usuarios. Además, estatizamos YPF, lo cual significó también ganar en soberanía, y generamos esta herramienta para apalancar el desarrollo nacional y un proceso de industrialización concibiendo a la energía como un derecho humano, porque en nuestro gobierno no había pobreza energética como se profundizó a partir del 2015 con Mauricio Macri. Y acá ahora viene en el contexto lo que quisieron generar. Bueno, en primer lugar, Prat Gay, que el 31 de diciembre de 2015, ni bien habían asumido haciendo gala al mejor equipo de los últimos 50 años, inventó una nueva medida para la energía que son las pizzas. Entonces dijo que el aumento era de 2 pizzas en el caso de la luz, y a partir de ahí, bueno, lo refutaron. Yo me acuerdo de un pizzero cordobés que contó que cuando asumió Mauricio Macri él tenía que vender 113 pizzas de mozzarella y cuando terminó tenía que vender 165 para pagar la luz. Así que bueno, fue otro de los aportes que el cerebro de Prat Gay hizo a la República Argentina, el de esta nueva unidad de medida en materia energética. Ahí ya empezaron a preparar, a construir el escenario.
Luego vino una nota de La Nación el 31 de enero de 2016. Esa nota decía que llegábamos al fin de la energía barata en la Argentina, preparando el escenario de lo que se venía y bueno, por supuesto, siempre hablando del derroche energético, creyendo que cuanto menos energía consume un país, más se desarrolla. Y la verdad que es justamente al revés. Cuanto más energía consume un país, más expansión económica y más desarrollo y más empleo y más oportunidades y más dignidad de su gente. Después vino en agosto de 2016 el fallo CEPIS, mediante el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga, no le quedó otra que obligar a que se llevaran adelante las audiencias públicas que de alguna manera fueron también una puesta en escena porque hablaban las multisectoriales contra el tarifazo, hablaban los usuarios, pero claramente ninguno de ellos era escuchado. En el medio se interrumpió, Presidenta, se interrumpió, decía, se interrumpió el gasoducto, el GENEA, generando claramente un impacto muy negativo. Estábamos hablando de que ahí íbamos a incorporar 750.000 nuevos usuarios de gas. Bueno, ahora felizmente el presidente de la Nación ha expresado que se va a reactivar este gasoducto que es tan importante también para mi provincia, una provincia que se vio desplomada en el consumo de gas durante el gobierno de Mauricio Macri, ejemplo del 2016 al 2017 en más de un 20% por la caída claramente del consumo y de la actividad económica. Mire, hay dos normas jurídicas que hay que tener en cuenta. La 24.076, que es la que regula el sistema de comercialización libre del precio de gas, que no significa que el precio sea libre, el precio debe incorporarse y ser incluido a los cuadros tarifarios. Y por otra parte, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la ley de emergencia económica que estaba vigente hasta diciembre del año 2018. En noviembre del año 2017, Aranguren, quien hoy está siendo imputado junto con Reutemann, que era el presidente de Enargas en ese momento, llamó a las empresas, a las transportistas, a las distribuidoras, a las productoras y cartelizó totalmente el mercado. ¿Por qué? Se estaba apurando claramente porque en diciembre del 18 vencía la ley de emergencia y se tenía que atener nuevamente a los términos de la 24.076. La verdad es que es una vergüenza. El Enargas, que mire, de acuerdo a la ley 24.076, en sus artículos 38 y 23 establece los objetivos, tiene que proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, tiene que evitar que se cartelicen y que haya una posición única de mercado, tiene que usar la libre competencia. Bueno, Enargas facilitó este encuentro y facilitó la dolarización de las tarifas, violentando todas las funciones que por ley se le atribuyen. Pero estaban pasando cosas en ese momento en la República Argentina. Mire, el 28 de diciembre del 17, en conferencia de prensa, después de que el Senado de la Nación aprobara el presupuesto nacional, salieron tres personajes también del mejor equipo de los últimos 50 años, Sturzenegger, Peña y Caputo, a decir que iban a recalibrar los índices inflacionarios del presupuesto nacional, tirando por la borda todo lo que habían dicho 24 horas antes de que se produjera la votación, ¿no?, en el Senado de la Nación. La verdad es que luego vino la famosa ocurrencia, tal como decía el senador Parrilli, la gran idea de Iguacel, la de la resolución 2018, que como estaban reclamando que tenían las tarifas, que tenían el pago, los precios dolarizados y por la debacle económica de la mega devaluación que se mandaron en el medio, había una descompensación que había que pagarla de algún lado, bueno, dijo Iguacel, la pagan los usuarios en 24 cuotas.
Bueno, esto generó el repudio unánime. Nosotros presentamos con usted, quien era senadora en ese momento, el pedido de derogación, pero la verdad es que nunca pensaron en compensar al pueblo argentino, sí en compensar claramente a las distribuidoras con 400 millones de dólares que iban a salir del pueblo argentino. Bueno, Presidenta, decirle que hay 538 organizaciones en el país, entre ellas gremios multisectoriales, asociaciones de inquilinos, empresas recuperadas, que están pidiendo que rechacemos este decreto de necesidad y urgencia, que rechacemos este decreto que ha perjudicado fuertemente a los intereses del pueblo argentino. Y yo estoy convencida que para refundar un país soberano, independiente, que garantice justicia social energética, tenemos que avanzar en la revisión tarifaria integral para poder garantizar un país para todas y todos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senadora.